Minuto 95. Después de años de cargar con el peso de las críticas, después de escuchar que no tenía nivel para Cruz Azul, después de pensar incluso que su historia con el club había terminado, Rodolfo Rotondi acaba de marcar el gol que hace campeón a Cruz Azul. Pero esta historia no comenzó con un gol, comenzó con un error. Aquella noche, miles de aficionados encontraron a un culpable. Durante meses fue señalado, fue insultado, pidieron que abandonara el club. ¿Cómo pasó de ser el villano de una final a convertirse en el héroe de un campeonato? Pero ¿cómo fue la infancia de Rodolfo Rotondi? Nacido en Río Cuarto, Córdoba, Argentina, en marzo de 1997, creció en un hogar muy unido junto a sus padres, Silvia, Rodolfo y su hermano Mariano. A diferencia de muchos jugadores que dejan sus hogares desde pequeños, Rotondi no dejó su casa a los 12 o 13 años de edad. Eso le permitió vivir una infancia y una adolescencia normal. Pero el momento más difícil llegó a los 18 años, cuando tuvo que dejar Río Cuarto para incorporarse a las inferiores de Newell's Old Boys. Él mismo lo ha comentado, pues ese momento fue cuando el fútbol dejó de ser un juego y se convirtió en una realidad. Dejar a su familia, amigos y la ciudad que lo vio crecer fue un total cambio en su vida. Esta decisión marcó un antes y un después. A diferencia de muchos jugadores, él no había abandonado su hogar desde niño. Se sentía solo y siempre pensaba en regresar a casa en vacaciones. Además de que nunca logró consolidarse con el club. Y entonces, ¿cómo se convirtió en profesional? Tras no consolidarse en Newell's Old Boys, tomó la decisión de salir prestado para buscar minutos. Y aquí vemos un detalle importante. Pues desde muy joven tuvo que acostumbrarse a pelear por una oportunidad debido a que nunca fue un jugador que sobresaliera por su talento. Y así, llegó a Defensa y Justicia, un equipo modesto de la Liga Argentina en 2021. Donde rápidamente se ganó un lugar tras sus buenas actuaciones y se consolidó como uno de los mejores carrileros del fútbol argentino. Pero, ¿qué es lo que realmente caracteriza a Rotondi? Y hay muchas cualidades que destacar. Su capacidad para atacar y defender, su sacrificio, sus recorridos y su intensidad que lo acompañarían durante toda su carrera, pero que años más tarde le traerían muchas consecuencias adversas. Porque a veces, aquello que te convierte en un gran jugador también puede convertirse en la razón de tu caída. Rápidamente llamaré la atención de varios clubes grandes del fútbol, puesto que en 2022 se convertiría en el segundo argentino con más asistencias del mundo, solo por detrás de una leyenda como Lionel Messi. Después de tantos años peleando por una oportunidad, por fin había llegado el reto con el que todo futbolista sueña. Y así es como en verano del 2022 ficharía por un grande del fútbol mexicano, Cruz Azul, un equipo que recientemente acaba de romper una racha de 23 años sin título de liga, una losa pesada, pues su último título había sido en el lejano invierno del 97. Rotondi llegó a Cruz Azul buscando el mayor reto de su carrera. Lo que no imaginaba era que antes de convertirse en héroe, tendría que soportar algunas de las noches más difíciles que ha vivido el club. Pero su llegada al club celeste no trajo mucha ilusión a los aficionados. La mayoría de los seguidores del club ni siquiera sabían quién era, no era mediático, no llegaba con cartel de estrella y venía del modesto Defensa y Justicia para cubrir la banda izquierda. Tras sus primeras semanas con el club, llegó una noche de pesadilla para él y sus compañeros, uno de los momentos más difíciles en la historia reciente del club. Se jugaba la jornada 10 de la Apertura 2022. Los celestes caían 3-0 ante su acérrimo rival América al medio tiempo. Pero al minuto 52 llegaría la jugada que cambiaría la historia de aquella noche. Tras una falta de Rafael Vaca, quien se iría expulsado en esa misma acción, el equipo viviría una noche de calvario absoluto, pues el encuentro terminaría 7-0. Tras el resultado, el vestidor se llenó de silencios incómodos. La cara de Rotondi describía incredulidad. La vergüenza de ese día marcaría la carrera de todos los futbolistas. Burlas, memes y humillaciones rodearían al equipo y a sus aficionados. Sus padres cuentan que cuando llamaron a Rotondi estaba triste, desilusionado, desencajado con el resultado. Pero ese no sería el peor momento que viviría con el club. Aquella noche, Rotondi descubrió que un club como Cruz Azul nunca es solamente perder.
Tras la llegada del proyecto de Iván Alonso y Martín Anselmi en 2024, Rodolfo Rotondi daría hasta el momento su mejor versión de la mano del estratega argentino. Con Rotondi como líder, el club se volvería un equipo espectacular. Con goles y asistencias, la afición comenzó a verlo como un jugador indispensable, hasta que llegó la final. El momento que lo cambió todo. Final Clausura 2024. Cruz Azul y América se enfrentaban en la final. Cruz Azul parecía superior en el desenlace del partido. Corría el minuto 70, y lo que siempre había distinguido a Rotondi esta noche, jugaría en su contra. Su entrega e intensidad provocaría una falta en el área que derivaría en un penal para el rival. Y aunque la jugada fue polémica, porque mientras que para algunos era un penal claro, para otros parecía que Reyes buscaba el contacto. Sin embargo, la decisión estaba tomada. La presión de ser el posible responsable de aquella derrota devoraba al jugador. No era un partido de 3 puntos, era una final. Un título estaba en juego. El ambiente se sentía tenso, pesimista. Esa jugada podía marcar el rumbo del partido. Las caras de incredulidad de sus compañeros, y aunque no lo decían todos, lo señalaban. Para suerte de Rotondi, esa acción sería la que dictaminaría al campeón de aquella noche. Cruz Azul terminaría perdiendo aquella final, y Rotondi terminaría siendo el villano de aquella historia. En redes sociales se abría el debate entre aficionados. Algunos pedían su salida del club, mientras otros defendían su rendimiento, entrega y sacrificio. Sus padres cuentan que aquella noche el jugador llegó completamente destrozado anímicamente. Sin embargo, fueron de los pocos que salieron a dar la cara visiblemente afectado. Después de aquella eliminación, tomaría el primer vuelo a Argentina, donde buscaría el refugio de su familia. Durante días, Rotondi cargó con el peso de una final perdida. Decidió guardar silencio y encerrarse con su familia. Evitó dar declaraciones sobre si era penal o no. Sabía que las palabras no cambiarían y que la forma de responder era volver al campo y demostrar que un error no define una carrera. Un momento complicado que marcaría su carrera, pero lo peor estaba por venir. Apertura 2024. Parecía que Cruz Azul se había sacudido rápido la final perdida unos meses atrás. El equipo celeste, una vez más de la mano de Rotondi, buscaba sed de revancha, y así lograrían un récord de puntos y el primer lugar de la fase regular. Una vez más, pero ahora en semifinales, se medían al América, condiciones dadas para una revancha. América lo ganaba 3-1 en el partido de vuelta, pero en los últimos minutos del encuentro, Cruz Azul hacía lo histórico, pues empataba el partido, y con ello aseguraba su pase a la final. Jorge Sánchez, le queda la zurda, centro, elevada, segundo palo. Corto como puede Cáceres de volea. Se están entregando. Sin embargo, aparecía Eric Sánchez al minuto 89 frente a Kevin Mier. Con el ímpetu que caracteriza a Rotondi, intentaría bloquear el disparo, pero cometería nuevamente un penal. Así, América haría efectiva aquella pena máxima. Y Rotondi sería esta vez señalado por toda la afición. Aquel momento sería el punto más bajo en su carrera. A partir de ahí, solo recibiría críticas, insultos y burlas por parte del aficionado promedio del equipo. Tras aquellas fatídicas noches, el jugador buscaría su salida del club. Por primera vez desde que llegó a México, Rotondi sintió que quizá su historia con Cruz Azul había terminado. Pero esta nunca se dio. En entrevistas posteriores nunca buscó excusas, recibió las críticas y siempre las aceptó. Dijo que las entendía y que seguía soñando con ser campeón con Cruz Azul. Y tan equivocado no estaba, pues el destino le tendría preparado un escenario que probablemente ni él hubiera esperado. Pero había algo especial en Rodolfo Rotondi. Y algo curioso es que a pesar de que la gran parte de la afición pedía su salida, pasaban distintos entrenadores y ninguno quiso dejar fuera al jugador argentino. Y te estarás preguntando ¿por qué? Y la respuesta es sencilla, pues hace un trabajo que pocas veces aparece en los resúmenes. Presiona, recupera, centra y defiende. Incluso en su momento fue considerado uno de los mejores jugadores de la Liga MX. Y llegaría el momento en que todas aquellas virtudes lo premiarían.
Llegábamos al Clausura 2026. Cruz Azul arrancaba el torneo de manera turbulenta, pues se quedaban sin estadio. No tenían dónde jugar a días del arranque de la liga. Se rumoraba que en Pumas no había caído bien el campeonato de CONCACAF, obtenido unos meses atrás, así que el equipo se mudaba a Puebla. Parecía otro torneo para el olvido del equipo. Por su parte, Rotondi seguía trabajando, incluso con tantas críticas. Pero en la jornada 17, la última del campeonato, tras los malos resultados del director técnico, este era cesado. Su lugar lo tomaría Joel Wiki, un técnico de casa, que rápido le daría a Rotondi una nueva función en el terreno de juego. Rodolfo se había caracterizado desde la llegada de Anselmi como un lateral con mucha profundidad, pero Wiki volvería a confiar en él y adoptaría un estilo más ofensivo. Así jugaría toda la liguilla, convirtiendo el primer gol del equipo ante Atlas en cuartos de final. Tras una liguilla destacada de Rotondi, Cruz Azul llegaba a la final. La máquina celeste regresa a la final del fútbol mexicano. Y nada menos que contra Pumas, aquellos que al principio de la temporada los habían corrido de su estadio. En un partido de ida donde Cruz Azul fue mejor, pero sin embargo no pudo convertir, llegábamos a la vuelta. Al minuto 30 aparecía Robert Morales para adelantar a los Pumas en el marcador. Parecía que Cruz Azul y Rotondi se les escapaba una final más. Sin embargo, al 54 un autogol de Pumas emparejaría la serie. Y por si fuera poco, al 93 Uriel Antuna de Pumas iba expulsado. Parecía que todo se alineaba para Cruz Azul. 2 minutos después, tras varios rebotes en el área de Pumas, Rotondi sacaba un disparo de media vuelta ahí. La pelota cae arriba, Rotondi. El jugador del partido. ¡Gol de la máquina! ¡La décima! ¡La décima! ¡La décima está cerca! ¡La décima está cerca para el Cruz Azul! El fútbol tiene una forma muy curiosa de hacer justicia. 2 años antes, el mismo hombre salía derrotado de una final creyendo que había fallado a toda una afición. 2 años después, la afición que alguna vez pidió su salida, hoy coreaba su nombre. Porque al final, la historia de Rodolfo Rotondi no trató nunca de un penal. Trató de encontrar el valor para volver a intentarlo. Porque el fútbol no solo se juega, también se cuenta. Si no quieres perderte el próximo capítulo de la serie del campeón, te invito a que te suscribas, des like y actives las notificaciones. Pero antes de irte dime, ¿quién crees que será el próximo jugador de esta serie? Déjamelo en los comentarios, te estaré leyendo. El fútbol te debía este momento. El Cruz Azul. El Cruz Azul. La máquina. Es campeón del fútbol mexicano. El Cruz Azul 10 veces. 10 veces. 10 veces la máquina. Campeón del fútbol mexicano, Tito.